Gabriel Bukeli es nuestro invitado, bueno, historiador, tiene varias publicaciones, ha estado por acá, en algún momento compartiendo micrófono con el querido Roberto García, y se largó a hacer un libro, para mi gusto, muy necesario. Me llama la atención el tiempo que se tomó la investigación histórica de nuestro país para publicar un material de estas características que hubiera venido muy bien en cualquier otra época anterior. Bueno, pero tiempo al tiempo. O se está con la patria o se está contra ella. Una historia de la juventud uruguaya de pie. Sí, estamos hablando de la JUP, ese movimiento ultraderechista. Yo creo que no hay digamos una reflexión que apunte directamente hacia eso. Es muy bueno el trabajo de Bukeli, pero yo en la tapa hay una foto que ya la tapa es una foto que yo conocía, y es una foto que siempre me llamó la atención desde aquellas épocas, o desde cuando la pude ver, porque no tiene nada que ver de repente con tu libro, pero es una foto que tiene una estética, si la publicaban en Alemania en la época de los nazis, me parece que pasaba olímpicamente, pero sí, no sé. Te cuento la historia después de esta foto, pero dale nomás. No, te quería, es un poco una sensación. Bueno, pero muy bueno tu trabajo, partís bueno, desde antecedentes muy tempranos, vas muy atrás en el tiempo, entrevistás a alguno de sus fundadores, uno fundamental, que es Hugo Manini Ríos, un apellido de enorme notoriedad en los tiempos que corren. Hugo es hermano de Guido, ¿no? Para que la gente tenga alguna idea. Pero bueno, ¿cómo te metiste en este trabajo? ¿Qué era lo que te interesaba indagar? Bueno, buenas tardes a la audiencia y a Nelson, muchas gracias por la invitación. No, es un gusto enorme que estés acá. Bueno, y como es, bueno, yo digo, viví en mi juventud la etapa de la dictadura, ¿verdad? Yo no soy contemporáneo de los hechos, más bien, soy contemporáneo como un niño de estos hechos que yo estudié, pero bueno, de alguna manera me quedaba una incógnita, una cierta estela de misterio y, ¿por qué no?, de ignorancia respecto a qué había sido la JUP, cuestión de la que yo escuchaba hablar en mi casa, en los entornos que me movía de niño y adolescente. Luego me volví profesor de historia, me interesó la investigación, y un día dije, voy a estudiar esta cuestión de la JUP, sobre la cual hay como una mirada tal vez simplificadora, simple, de que era simplemente grupos de acción más o menos directa en las puertas de los liceos. Esa era un poco la imagen muy montevideana que había de aquella realidad. Me puse a estudiar y bueno, me encontré con un movimiento en toda la regla, un movimiento político clásico con autoridades, organización, funcionamiento orgánico y bueno, y una ideología que fue también mutando, o sea, me fui y que arranca en el norte del país, concretamente en Salto, pero digo, vaya esto porque tenemos mucha audiencia en Salto, también en la tarde de hoy. Sí. Pero que a ver, hay como todo un caldo de cultivo ahí, ¿no? Yo estaba mirando, por ejemplo, cosas que vos citás del diario El País en la época, bueno, exigiendo reacción de los estudiantes, sí, más bien de características conservadoras, ¿no? Ante la acción de los gremios que empezaban de alguna u otra manera a tener un gremio, a ver, de alguna u otra manera ligados a orígenes de izquierda, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, cómo surge, por ejemplo, una organización de padres, la ORPADE, todo vinculado un poco a la secundaria, básicamente. Claro, que es un centro importante para este movimiento. El ORPADE, que, bueno, estaba un poco en contra de la infiltración marxista. También los profesores, los maestros, sí, ¿no?
con una concepción de la época, es decir, eran los demócratas. Exacto. En aquella época la antinomia era demócratas por un lado, marxistas y comunistas Ahí por está, otro, ¿no? exacto. Ese era el Esa era concepto la de dualidad democracia que había, sí. que definía más bien movimientos de derecha, casi fascistas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero hay todo un entorno ahí que va dando lugar al surgimiento de la JUP, ¿no? Claro. Yo te diría que mi investigación, uno va descubriendo, uno tiene un interés y luego va encontrando elementos que te van recomponiendo el marco histórico. Hay como 3 niveles que finalmente hoy puedo decir que te aportan de interés esta investigación y que yo fui encontrando como de interés. Primero, la historia de una organización puntual de la cual se sabía poco, públicamente no había evidencias y yo rastreé todas las fuentes que pude para decir, bueno, la JUP fue esto, vivió en tal periodo, hizo tales cosas, ¿verdad? Otra dimensión más amplia es que en realidad la JUP es el emergente, casi la punta de un iceberg de una movilización de derechas, en plural derechas, de concepciones distintas que convergen en una derecha que reacciona a partir del 68 muy netamente ante lo que lo vive como una amenaza en el campo social y político por, el advenimiento de una izquierda en crecimiento. Esto es inseparable de la crisis general que vive el país desde por lo menos el comienzo de los 60. Y la tercera dimensión que yo fui como pensando y reflexionando es que finalmente en la historia larga, es decir, uno en historia puede encontrar el periodo de la breve duración, la mediana duración, y en la larga duración encontrar que hay como ciertos ciclos de irrupción de una derecha movilizada, de base social, que actúa frente a escenarios de incertidumbre, de miedo, de alarma. Entonces vos podés encontrar frente al primer vallismo, al que señalaban como inquietista, socializante, expresiones fuertes de acción que frenan al vallismo en aquel periodo, ¿verdad? Cuando en la etapa del neovallismo es también esa lógica de la expresión de Nardone, que subleva una parte de la población con el discurso Chapa de 15, ahí va, el comunismo Chapa 15, para hablar de Luis Valle y su lista 15. Luego, en el entorno del 60, como digamos reflejo del impacto que tiene en Uruguay la Revolución Cubana, también surgen organizaciones fuertes que marcan la cancha. Yo investigué también esa época, fue por eso que vine hace años a hablar contigo y con Roberto. Magdalena Broquetas es un libro muy bueno sobre esa etapa. Y bueno, y acá en torno al 70, digamos, pasa algo parecido. Entonces la sensación de alarma. Y bueno, la JUP es una expresión de esa sensación térmica alimentada por actores, por supuesto, de reacción. Yo le llamo un poco a compás de la historia más larga, una reacción conservadora, una más que se produce en la historia. Hablemos un poquito de Bella Unión, hablemos un poquito de Salto, hablemos un poquito de Valle Ordóñez, pero no el líder político del pueblo, sino del pueblo, porque sí. Ahí se da una circunstancia dentro de este caldo de cultivo, dentro de este panorama que planteábamos, que cuando, el policía que mata a Liberarse era justamente de este pueblo, de José Valle sí. Ordóñez, y de alguna manera hay una defensa de allí, surge un movimiento, algo así como no sé qué de pie le ponen, ¿no? También el de pie empieza a aparecer. Yo lo encuentro primero en Salto, o sea, cronológicamente, que son detalles casi, lo que es interesante que vos subrayás es que se da en un momento determinado acciones que parecen como espontáneas, pero en paralelo en muchas localidades del interior de ocupación de locales educativos, de liceos básicamente, por parte de las fuerzas autoproclamadas como demócratas para frenar lo que llamaban la amenaza comunista. La primera que detecté en esta coyuntura es justamente en José Valle Ordóñez. Las 3 localidades que mencionaste, tanto en Valle Ordóñez como en Salto, como en Bella Unión, cotejé prensa de la época y testimonios de gente que lo vivió. En Bella Unión, sí. Dice Bella Unión está de pie, ¿no? Ahí empieza, aparece. Ahí exacto. empieza, ¿no? Ahí Antes mismo, que en Salto. Es casi al mismo tiempo que está apareciendo en Salto el movimiento juvenil de pie y Juventud Salteña de pie. O sea, yo pongo por ahí que ponerse de pie pasa a ser como una consigna. No estar de rodillas, ahí está, ante no los marxistas, los comunistas. Exacto. Entonces está apareciendo la idea, la consigna y la acción de ocupar lugares señalando a los comunistas. Y es bueno ver, yo aparte revisaba, decían los comunistas quiénes eran. Y era un epíteto que pretendía ser estigmatizante contra todo aquel que se opusiera al orden imperante. Entonces, bajo el título comunista o marxista entraba gente muy variada. Finalmente, Wilson Ferreira, incluso más tarde, ¿no? Entrará en esa sombrilla, ese paraguas, digamos, de lo comunista. Y bueno, así se van dando episodios puntuales hasta que Durazno surge, también. En Durazno
siempre en torno a un liceo, En básicamente. general eran los liceos los epicentros de esa acción. Ahora, porque está el tema del interior, ¿no? ¿Qué había pasado en Montevideo en el 68? La irrupción de una revuelta juvenil fuerte de tono izquierdista, que empieza con el boleto, el presupuesto, luego contra la represión de Pacheco, luego por los muertos en la calle, todo eso hace que el movimiento estudiantil montevideano se vuelva una piedra en el zapato del gobierno, incluso sorprende a la propia izquierda tradicional, esa sublevación juvenil. Y entonces el interior da la impresión que hay una especie de actitud preventiva, como existen de alguna manera personas que defienden aquellas ideas que en Montevideo están fuertemente organizadas. Lo preventivo es frenar a esos docentes o estudiantes que practiquen lo mismo. Bueno, y vos pones, por ejemplo, citás a Radio Carve, que tenía audiciones que pretendían ser dirigidas a la audiencia salteña, ¿no? Como advirtiendo un poco de todo eso, ¿no? Carve tenía llegada nacional. Y está la Tribuna Salteña, el periódico que vos lo decís ahí en forma muy constante, muy cotidiana, está diciéndole a los salteños qué es lo que está pasando en Montevideo, ¿no? Con la intención de ir generando esa reacción, ¿no? Justamente en Salto descubro cómo se va generando una alarma sobre lo que pasa en Montevideo y el anuncio de que está por pasar o empieza a pasar en Salto. Acá hay una relación muy interesante y que a veces para el historiador es difícil de discernir lo que es la propia sensibilidad social, la percepción que la gente tiene, que la lleva a organizarse, y de qué manera medios determinados, pueden ser escritos o radiales, incluso la televisión ya está apareciendo, en un momento lo destaco, agitando esos fantasmas. Entonces, esa correlación entre medios, sensibilidad social, va dando lugar a estos movimientos, ¿no? Yo uso la categoría, tiene un cierto como carácter teórico, movimientos sociales en sentido amplio, que por derecha reaccionan frente a esas cosas, ¿verdad? Bukele, estábamos muy entretenidos cuando se abrió el micrófono, seguimos muy entretenidos después, hay una pausa que tenemos que mandar por ahí, ya volvemos. O se está con la patria o se está contra ella, una historia de la juventud uruguaya de pie, cualquier cantidad de fuentes que chequeó el historiador, tanto acá como en el interior, testimonios que recogió, entre ellos uno muy importante, el de tal vez el más destacado fundador de la JUP, Hugo Manini Ríos, que le dice cosas en este material y que, ya vamos a ir a ello. Perfecto. Ya volvemos con el Tungelé. Bueno, me temo que nos podemos olvidar, Bukele. Contame por qué el título o se está con la patria o se está contra ella y el origen de esta foto de la tapa que yo te decía que tiene una marcada estética nazi, ¿no? Bueno, la primera cosa es decir, la frase es una frase textual de un texto que es convocatoria para el primer acto, el acto fundacional de la JUP que se hace en Salto, ¿verdad? Es un texto más o menos largo en el que finalmente termina con esa expresión, está el texto más o menos completo en el libro mismo, y la elegí porque muestra ese blanco-negro, ¿verdad?, de la concepción de la nación, de la patria que expresa la derecha radical, la extrema derecha en aquel tiempo. Hay una forma de concebir la patria, la nación es esto, y está enmarcada en una simbología telúrica, el interior como fundamental, Montevideo absorbiendo y corrompiendo un poco las energías nacionales. Y eso Artigas. El uso de la figura de Artigas muy fuerte. Como ahora. Claro, de vuelta horrible. Aparece, siempre aparece. Y y en este contexto histórico muy próximo al pensamiento de la línea de política de Nardone. Benito Nardone, muerto en el 64. ¿no? Bueno, yo lo que te quería tirar era eso, justamente. A mí me parece que hay una base muy de algo que está pasando muy en presente. Y bueno, a ver, la movida de Nardone, Chicotazo, con una radio que se escuchaba en todo el Uruguay, la CX4, la actual, la Rural, que se llamara Rural no es casual, porque tiene que ver con la asociación rural, tiene que ver con el ruralismo, que fue como se llamó el sector político primario de
de Nardone, Sí. que en principio sale Nardone medio como en contra de blancos y colorados. Después, cuando se parecía que iba a arreglar con los colorados, fue a las elecciones con Herrera, Exacto. arregló con los blancos. Sí. Bueno, estaba esa cosa muy militarista en algún momento, hasta cuando está en el Consejo de Estado como presidente, dice, bueno, ya es hora de que los militares se hagan cargo del país, una Sí, cosa sí, así. Bueno, escribe aquel libro, que ya se comprobó que la CIA le entrega un libro y él le pone la firma, el oso Sí. ruso aquel, Sí, sí, ¿no? Bueno, y Artigas permanentemente hacía alusión a hechos históricos, conmemoraba el artiguismo. A ver, acá, para mi gusto, están clarísimas las bases con lo que está enganchando un actual Manini Ríos. Los Manini Ríos estuvieron en esa movida, como Sí, estuvieron sí. los Bordaberry, como Claro. como estuvo Gary, que era el dueño Claro. el dueño de Radio Rural, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay como cuando algún día capaz que le pregunten a este hombre y se sincera, yo creo que si dice, bueno, yo vengo a rescatar las ideas de Nardone o algo por el estilo. No lo ha hablado, por lo menos, de eso. Medio, Sí, sí, medio claro. como que habría Sí, que sí. llevársela, porque, Sí, sí. ¿no? Como que está todo ahí, lo que ahora aparece con Claro. esta fuerza. Sí. Hay, Yo pienso- hay como muchas bases, no está en Claro. tu libro, pero te No. pido una reflexión así medio como aérea, ¿no? Mira, yo como que hice un libro de historia, ¿verdad? En la que encontré esa coyuntura y luego te decía en un momento, uno inevitablemente está obligado como historiador o investigador, digamos, a pensar en larga duración y en lo que sería esa forma conservadora de actuar en Uruguay frente a amenazas que se considera perjudican la esencia de la nación. Hay como corrientes largas. Después uno puede encontrar nombres y hasta dinastías familiares, pero ahí está la cuestión del ruralismo, que hunde sus raíces en el siglo XIX con la fundación de la Asociación Rural, luego con la Federación Rural, de la cual Pedro Manini y Luis Alberto de Herrera fueron fundadores en 1915. Entonces el ruralismo como una línea Bueno, larga. en este libro tuyo Sí. está muy presente el ruralismo. Claro, ¿no? el ruralismo es un elemento que la JUP Como toma total. expresamente, explícitamente en sus documentos de época. Se cruza con familias, con ramas familiares como los Bordaberry. Domingo Bordaberry apadrinó en su origen a Benito Nardone. Juan María Bordaberry es todavía un heredero del ruralismo cuando es presidente. Llega al gobierno por el lema Colorado, pero él en el fondo es ruralista, y comparte con Gary, que tú mencionabas, Juan José Gary, empresario ruralista. El padrino de Nardoni, ¿no? Exacto, Prácticamente. exacto, y además con la viuda de Nardone, ¿verdad? También comparten esa afinidad con la JUP y le ceden, tú decías, hablabas de Radio Rural, le ceden un espacio diario en Radio Rural y la sede, que estaba en 18 y Vázquez, Si los, para que... si los habré visto en los balcones. Ahí está. Sí, claro. Ahí funcionaba como Sí, sede, sí. digamos, central. Entonces hay líneas largas. No, y hay una que más uno larga encuentra. todavía, porque muchos de los apellidos que vos diste Sí. fueron fundamentales en lo que fue la dictadura de Terra en el 33, Claro, los exacto. mismos. Sí, sí, Bordaberry, sí. Domingo Bordaberry, que lo Y nombraste. Pedro Manini Río. Pedro Manini que rompe Río. con Terra, pero está en un origen del fenómeno golpista. Bueno, está como esa línea, ¿no? Sí, 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 que totalmente. parece haber reflotado ahora, ¿no? Bueno, Es decir, habrá que ver, ¿no? Ahí está. Yo creo que hay que tener un margen de ver de qué se trata exactamente el movimiento que hoy conduce Guido Manini Ríos. O sea, el apellido no alcanzaría para decir que hay continuidades, pero invitan a pensar en continuidades. La expresión cabildo abierto es justamente muy Me había próxima. olvidado, pero es verdad. Nardone convocaba cabildos abiertos en sus manifestaciones por el interior y en los documentos de la JUP aparece ese homenaje a los cabildos abiertos de Nardone también. Es decir, hay términos, yo creo que roza una línea larga, todo esto va a decir, de ruralismo, de conservadurismo, un par de elementos más, la proximidad con lo militar en los 30, en los 70 y ahora, evidentemente, y el componente católico. Capaz que no es tan evidente en este movimiento ahora, la JUP Ojo, va a tenés, usar... tenés un, sí. tenés un tal Enrique Echevers, Sí. salteño, Sí. que vos lo presentás como en principio un militante ultracatólico, Sí. pero a ver, era el hijo del comandante del Claro, cuartel. ahí Entre encontrás los muchos fundadores nexos. de la JUP. Sí. En la juventud salteña de pie, él es Echeverri es el líder fundador, que es el hijo del comandante y termina en la TFP. En tradición, familia y propiedad se aleja de la JUP para ir a vivir en esa experiencia que son casi comunitarias, las de la TFP.
y que dialoga con el discurso de la JUP, de la última etapa de la JUP, que tiene un discurso ultracatólico y próximo, más que próximo, incitando a los militares ya pro-golpista a tomar el poder. Abiertamente, ¿no? Exacto, sí, es así. Abiertamente. Sí, sí. La JUP, digo, para redondear una parte, ¿no? Sí. En principio, de surgimiento y todo, vos ponés por ahí que podás entender que parte del gran objetivo era el docente. Aquel docente medio jugado, medio Sí. con pensamiento crítico, Sí, intelectual sí, hacia sí. la izquierda, que Claro. habían muchos en Exacto. la época, ¿no? Y hay casos Había. concretos de algunos Claro. profesores donde los quieren expulsar de los liceos. Claro, y bueno, las ocupaciones que se daban, esas que contamos primero, esto es antes que nazca la JUP. Yo creo que eso es un poco el hervidero del cual luego se constituye la JUP. Las ocupaciones de Salto, de Bella Unión, de Valle Ordóñez y otros lugares, Artigas también, son contra lo que ven como esa penetración de docentes comunistas, ¿verdad? Incluso hay uno que es edil del movimiento de Rocha en Durazno, pero también entra en la bolsa de los comunistas. Esa es una percepción fuerte que los marca, y hay una anécdota puntual. En 33, yo lo levanto por allí, esto ya es la JUP de 33, recién nacida la JUP a nivel nacional, su grupo de 33 hace un desagravio en la plaza central de 33 contra un docente que había pasado a clase a los alumnos el film Teorema de Paolo Pasolini, acusándolo de comunista y homosexual. Y entra a ver en el discurso también una obsesión por los elementos hoy se llaman diversidad, las cuestiones de la agenda de género, sin esos nombres. Ahí se adelantaron. Se adelantaron, ¿verdad? A lo Ojo, que sería hoy llamado agenda de género. Ojo, que por ese tipo de cosas viene Bolsonaro también. Claro, ¿no? sí, sí, hoy sí, por hoy, es cierto. ¿no? Y en forma más marcada, ¿no? Claro. Viste, cuando uno dice que, de última, esa reacción de derechas que irrumpe cíclicamente en el país es ante cuestiones que parecen como amenazantes. En cada coyuntura son distintas cosas. Valle Ordóñez, el Pepe Valle, era amenazante. Luis Valle, las estelas de la Revolución Cubana, en el 70 el fantasma del comunismo. Bueno, uno ahora ve este discurso en torno a la ideología de género, ¿no? Que es el que alerta, ambienta digamos, no podemos hablar de una reacción hoy, pero por lo menos de un despertar de derechas nuevas, de nuevo tipo. El tema de la seguridad ciudadana, son esos factores que generan alerta, tienden a generar un tejido de acción política, y bueno, simplemente como para observarlo en el largo plazo, que siempre está presente. Hugo Manini Río no era de Salto. En determinado momento vos ponés en el libro que está haciendo otra actividad por el interior y dice, bueno, le dice al que lo va acompañando, seguí vos que yo me voy para Salto, porque acá hay algo que me interesa. Sí, sí. Bueno, creo que el interés de él venía un poco de lo que fue su actividad de repente o la de su familia en el diario La Mañana, que si hubo un diario impulsor, ¿no? De todas estas movidas de ultraderecha y de la formación de la JUP, dirigido por los Manini Río, era justamente este muchacho, ¿no? Claro. Pero ¿cómo es que se amalgama? Está en el libro, pero explícalo para Bien, los oyentes. él eso me lo dijo en una entrevista a mí, de que él estaba viajando, él trabajaba para el diario La Mañana en lo que era visitar exposiciones rurales, ¿no? Y en una de esas visitas, se ve que, bueno, esa parte la tengo que imaginar, ¿no? Pero que él tenía un conocimiento del interior profundo por su actividad periodística a través del diario La Mañana, que había sido fundado por su abuelo Pedro. Creo que tenía que ver, él se ocupaba de algo del agro, exacto, ¿no? De las páginas sí. que se le dedican a la producción agropecuaria. Ahí está, porque había un semanario, más bien un suplemento semanal del diario La Mañana que se llamaba Suplemento del Interior. Y ahí, bueno, evidentemente, en esa vocación rural que ya tenía, se entera... Ligado también a la asociación rural, sin lugar a algún tipo de duda. Claro. ¿No? Acá tenemos otro lapso. Sí, sí, y ahí enterándose de lo que pasa en Salto, bueno, se acerca a Salto para conocer de primera voz lo que está ocurriendo, y evidentemente visualiza un movimiento que es local. Primero que la juventud salteña de pie ya se había vuelto del norte del Río Negro, nucleando gente de varios departamentos del norte. Entonces, evidentemente él tuvo esa capacidad de, bueno, decir, acá hay espacio para una organización de tipo nacional, y van a convocar a ese primer congreso fundador de la JUP en Salto en el año 70, en octubre del 70. Bueno, acá en Montevideo, bueno, un poco por la situación que planteábamos antes, que arranca en el 68, ¿no? Esa cosa tan conflictiva. Bueno, está harto comprobado que se transforma en un movimiento violentista, con acciones directas, armadas. Vos ponés ahí el episodio
de los 3 referentes de la JUP en el Liceo de Colón cuando yo estudiaba, y bueno, ¿Vos ibas al liceo en esa época? Yo llegué 15 minutos tarde ese día, y me salvé de mirá, eras de ahí, no lo sabía. me salvé de la paliza, pero bueno, Sergio Elgue, que vos no nombrás ahí, que vive en Suecia hace muchos años, bueno, era y es un gran amigo. Y otro que salió muy maltrecho, muy golpeado, fue el conocido periodista y cuate mío, Alberto Silva. Él también marchó al hospital, ¿no? Y yo recuerdo un episodio de estar eran los 3 que vos nombrás ahí, me acuerdo como si fuera hoy, son Ote, Resque y Merovich. Exacto, esos eran los 3 apellidos. Sí. Y con Resque, una vez, que para mejor era un tipo grande, alto, yo voy a un baño y voy a orinar, y estoy orinando y él está orinando al lado mío, y saca, creo recordar que era una Col 45. Mirá. Y me dice, bueno, cuando quieras discutir de política estoy a la orden. Y me blandió me blandió el arma ahí, y se fue. Es decir, que bueno, vos das el detalle de que sí, de que efectivamente estaban armados, que iban armados al liceo. A ver, y pertenece a la JUP Miguel Sofía, notorio miembro después del Escuadrón de la Muerte, y que fugado, acaba de ser encontrado en alguna parte del mundo, y lo trajeron para acá y está preso. Yo, ahí tengo una cuestión de uno apostando al rigor en la investigación de, bueno, decir efectivamente quién era o quién no era. Uno necesita las pruebas determinantes. Yo creo que desde la izquierda se construyó un discurso que todos aquellos violentos por derecha eran la JUP, y posiblemente lo fueran, pero no tenemos el elemento, digamos, definitivo para probarlo. A mí, los integrantes de la JUP a los que entrevisté me dicen, esos tipos en particular, de Sofía, te pregunté, dicen que no era parte de ellos, que no tenía nada que ver con la JUP. Tenemos la referencia del testimonio de Bardecio, que es el que dice. Exacto. O sea, son cuestiones que quedan en la penumbra, pero yo no me interesa discutir o saber quiénes eran los que cometieron acciones violentas y crímenes, incluso Mangini, en el caso del Liceo 8 con la muerte de Rodríguez Muela, si eran o no integrantes o afiliados, ¿verdad? Es muy difícil discernirlo. En todo caso, hay un mar de juventud activa por derecha que está dispuesta a aplicar la violencia, y la JUP por lo menos es vocera de ese discurso. Es la vocera neta. Pero en los ataques a los liceos, la JUP estuvo implicada en esto de Colón, creo que en Las Piedras, y bueno, además eran ellos, y secundados, bueno, pues lo ponés por los Maverick que usaba la policía, y por policía vestido de particular. Es decir, era el grupo que entraba, es decir, que vos también lo ponés, los nexos con organismos como el de la policía, por ejemplo. ¿No? Que hay una cobertura policial de las acciones de derecha, no hay duda. Lo que es muy concreto, que funcionaba así con nombre propio, es la agrupación Siempre Bauzá, entonces, cuya relación con la JUP es muy probable. Tenían como una base claro, ahí tenían de la cual salían fuerte a los otros liceos. Exacto, también. Y el Liceo de Las Piedras concretamente atacan a tiros y son procesados un grupo de ellos. Lo que pasa es que había otros grupos como el CREI, una sigla, ¿no? Otra más, el MRN, distintos grupos que operaban con acciones puntuales y a veces de manera anónima en tiroteos a liceos, o luego ya cerca de las elecciones en atentados contra comités del frente y demás, incluso en los cuales muere un protagonista del atentado en un comité de la zona allí del Prado. Es decir, hay un activismo de derecha muy radicalizado, y la JUP es la versión pública que en sus medios intenta separarse de esas acciones. Es muy difícil discernir finalmente los grados de responsabilidad, pero es parte de un espíritu de época de esa derecha, ¿no? Buenísimo. O se está con la patria o se está contra ella, una historia de la juventud uruguaya de pie, Gabriel Bukele. Y bueno, tenemos un bloquecito más, redondeamos con todo gusto. Dale, cómo no, Gabriel. Encantado. Bueno, gente, el libro es una edición reciente. ¿Lo estuviste presentando ya? O... Sí, lo presenté primero en la Feria del Libro de San José, claro. Un lugar muy lindo de Feria del Libro de San José. Nos cruzamos, anduvimos haciendo transmisiones de ahí, no sé qué día te tocó, pero... ya un sábado, no me acuerdo. Sí, nosotros fuimos 3 semanas. Y hace poco en la de Montevideo, acá en la Feria del Libro de Montevideo también. Lo presenté 2 veces, digamos, en públicos distintos. No, está perfecto. Una edición reciente, fin de siglo, es la editorial, razón por la cual está a mano en todas las librerías. Me parece que es un libro muy necesario, básicamente para tenerlo en cuenta en estas épocas. A ver, yo tengo una percepción, Gabriel.
todo ese entramado desde los medios, de un accionar de, así, nombrémoslo genéricamente, de derecha, de extrema derecha, y más con el advenimiento del Frente Amplio, ¿no? Bueno, la CNT, la Central de Trabajadores, que venía teniendo un crecimiento exponencial. Bueno, con medios, nombramos La Mañana, El País fue fundamental también como vocero de la dictadura, y antes también de este entramado, de este collage que se viene armando. Le van haciendo todo un entorno, y la JUP es arte y parte, me parece a mí, de el golpe militar. Digamos, como que el gran fin en determinado momento era los militares al poder a través de un golpe, que era la única manera de la cual podían llegar. No sé cómo lo ves vos. Sí, yo creo que tal vez no era un plan, ¿cómo se decir? Anticipado. Se fue dando la coyuntura política y avanza hacia una vocación. Primero, del lado de los militares hay una camada de oficiales que tienen esa voluntad de un proyecto autónomo y tomar el poder, las riendas del poder, asociados al presidente electo en el 71, Bordaberry, y este movimiento social opera progresivamente en favor de ese ajuste. Entonces ahí es interesante encontrar el viraje en el discurso que la JUP desarrolla. Totalmente. Ahí está. Así, totalmente destinado a elogiar a los militares. Sí, totalmente. Todo el tiempo, con sus medios. Ahí está, sobre todo cuando se da el nacimiento del semanario Nuevo Amanecer en agosto del 72, comienza el discurso primero de crítica muy dura y muy ríspida a los políticos en general. Esa idea de los políticos hacen politiquería, demagogia, se la agarran fuertemente con la lista 15, hablan de eso de Chapa 15, retoman la jerga de Nardone, también muy enfrentados a Wilson Ferreira, por supuesto al Frente Amplio, y van tejiendo ese argumento que yo voy notando como antiliberal, expresamente antiliberal, corporativista, y empiezo a ver ahí también una sintonía muy próxima a la tradición del falangismo español, una especie de fascismo a la española, en lo que tiene justamente de antiliberal, de católico. Incluso el discurso procatólico se vuelve más fuerte en esa coyuntura de la JUP, y pasan a decir, bueno, esto lo ajustan los militares, no me acuerdo de si es efectivamente Nuevo Amanecer o alguno de esos periódicos también, quizás Tiempo, alguno de Azul y Blanco también estaba. Azul y Blanco, que dedicaba páginas a Mussolini y a Franco. No diciendo bueno, esto es lo más grande que hay, pero hacían una suerte de historia genérica y le ponían fotos, ¿no? Bien, no vi de esos de Franco y Mussolini en particular. Sí hay una calurosa bienvenida al golpe de Allende, que es 3 meses después del de Uruguay, por supuesto un apoyo al proceso golpista en Uruguay. Hay una presencia neta de revistas ultracatólicas, de recortes de revistas ultracatólicas chilenas y argentinas, de figuras internacionales que de alguna manera están en aquel contexto predicando un anticomunismo de tipo golpista, ¿no? Eso es neto. Y bueno, y el apoyo es casi un reclamo. Por ahí en el libro tengo una tapa del Nuevo Amanecer que dice: el Ejército Nacional no puede retroceder. Una tapa enorme a un mes del golpe. Se diluye una vez instaurado el golpe. Vos le dedicás un espacio. Por un lado, pareciera como muy natural, ¿no? Se cumplió un gran objetivo que buscábamos, nos vamos, desaparecemos. Pero vos das a entender como que el mismo proceso cívico-militar, los militares en el poder, como que no admitían ningún tipo, bueno, ni hablarlo, como liquidaron todos los partidos, como los proscribieron, todos, pero ni siquiera una organización tan afín que los impulsó tanto, medio como que das un poco de esa sensación en el libro, ¿no? Aunque uno diría, bueno, labor cumplida, ya metimos ya logramos lo que queríamos, tenemos a los militares en el gobierno, nos vamos, que sigan ellos, ¿no? Mira, ellos en un momento sintetizan, el golpe ha hecho lo que se pretendía, disolvió este parlamento de politiqueros, ilegalizó a la CNT en el medio de la huelga general, ¿no? Y luego interviene en la universidad. Este era el golpe fundamental que debe hacer el régimen. Aplauden esa decisión en octubre de 73. Entonces uno diría, bueno, ya está cumplido el programa, y uno ve que de todos modos ellos pretenden conformarse con un movimiento
sólido y visible de apoyo al régimen. Sin embargo, es el propio régimen el que les empieza a cortar las alas. Censuran en 2 oportunidades por 4 números el semanario, en un momento sancionan a la emisión radial, y uno busca por qué razones habría, y es que desde sus páginas, no puedo saber qué decían en la radio porque no hay registro, pero desde la página del Nuevo Amanecer, es como que la JUP reclama con impaciencia medidas más rápidas, y que empieza a desconfiar de las medidas económicas. De alguna manera parece incomodarle el tono tecnocrático neoliberal que está adoptando el régimen. Tal vez tenían otra que era concepción. lo que elogiaba el semanario Búsqueda, incipiente. Claro, ahí está, el Búsqueda está apareciendo. Como que diciendo los militares, en la parte política, en la parte económica nosotros, ¿no? Exacto. La cosa ultra neoliberal, Sí. y que me parece que empieza a ser mella también en el gran sector que apoyó al golpe de Estado, que fue la asociación rural. Claro. ¿No? El sector rural, Sí. También hasta ahí con Gary, Claro. y toda esa gente, ¿no? De Nardón y todo, como que hasta ahí acompañan, y después ahí medio como que se empiezan a abrir, ¿no? Claro, la apertura, el estilo de apertura económica y financiera que va a hacer el régimen al sector productivo lo va a complicar. Allá hacia el 80, ya previo al propio plebiscito, hay inconformidad en algunos sectores. Pero esto es antes, y da la impresión finalmente que el mensaje de los militares es, bueno, ilegalizamos a toda la izquierda, por supuesto que era ilegal y perseguida, suspendimos a los partidos tradicionales, ¿verdad? Bueno, no necesitamos que nadie se movilice, el activismo político es indeseable, y bueno, esa idea de comandar el proceso con esa lógica cívico-militar de cúpulas, finalmente lo lleva a silenciarse, ¿no? Y desaparecer, autodisolverse. Ellos, los integrantes de la JUP que entrevisté, me plantearon que lo citaron para decirse que hicieran eso, que Cristi, el general de ese momento jefe de la región número 1, lo llama para decirles, ya está, dejen de activarse, y bueno, eso explicaría el fin, pero es una explicación compleja, ¿no? Por un lado, el programa estaba cumplido, y por otro, no había espacio para hacer militancia, ¿no? Bueno, Bukele, ha sido el libro es muy bueno, está muy bien, es muy recomendable, bueno, y también comprobamos una vez más que sos un buen docente, porque lo explicas bien, además también. Bueno, así que no, fue muy interesante toda esta charla. Reitero, muy necesario un libro de estas características. Todo esto está muy vigente, está muy presente. Ojo al piojo, a no dormirse en los laureles y bueno, a recurrir a este trabajo. O se está con la patria o se está contra ella. Una historia de la juventud uruguaya de pie. Gabriel Bukele, el autor, quien estuvo con nosotros, fin de siglo, la editorial, como solemos decir, en todas las librerías del país. Un abrazo, Gabriel. Muchas gracias, Nelson. Hasta pronto.